Bienvenidos a la Biblioteca de Hernán. Como siempre, es un gusto contar con su audiencia. Hoy vamos a hablar de cuentos relacionados con la justicia, en una obra escrita por Ferdinand von Schirach, este libro que se llama Castigo. Este libro fue publicado por Ediciones Salamandra en septiembre del 2019, es la primera edición, publicado en Barcelona. El original en alemán fue publicado en el año 2018. Ferdinand von Schirach es un escritor alemán. Nació en Múnich en 1964. Se graduó como abogado en 1994 y se especializó en derecho penal. A los 45 años publicó su primera obra y se convirtió en un exitoso escritor que ha sido publicado en numerosos idiomas en más de 40 países. Se enfoca en los géneros del cuento, obras de teatro, novelas y ensayos basados en su experiencia como abogado defensor. El libro de cuentos Crímenes, que es su primera obra publicada, estuvo 54 semanas en la lista de bestsellers del diario Der Spiegel. Este forma parte de una trilogía con Culpa y Castigo, que es el libro que hoy comentamos. Castigo es un libro de 170 páginas que incluye 12 cuentos. Esta obra mantiene el buen nivel de Crímenes y Culpa, los dos libros anteriores de cuentos de este autor. Von Schirach nos sigue sorprendiendo con sus temas. El título Castigo, contra lo que cabe esperar, no versa sobre las modalidades de sanción social o los efectos que ocasionan los castigados. Para sorpresa del lector, en casi todos los cuentos incluidos en esta obra no hay castigo. Incluso hay unos casos de lo que se podría hablar del mítico crimen perfecto, porque la policía ni siquiera llega a la duda sobre la posible existencia de un crimen. En varios cuentos en que no hay castigo, el autor explora la forma en que los vericuetos de los códigos penales y procesales, de forma paradójica, permiten mantener crímenes en la impunidad o incluso abren espacios para la realización de otros. En una entrevista periodística que dio para Radio Bávara, le preguntaron a von Schirach el porqué de ese factor común en los cuentos de castigo, a lo cual él respondió lo siguiente. Imagina una situación que viví una vez, donde un asesino no confesó, y tú crees que fue él, porque hay muchas razones para ello. Su teléfono está intervenido, y en una llamada le confiesa a un amigo que él fue el asesino. Eso daría una evidencia suficiente en el tribunal para una condena. Luego resulta que la orden que se suponía que debía emitir el juez para intervenir el teléfono no había sido bien tramitada. Por lo tanto, la llamada telefónica que condenaría al hombre no puede usarse como evidencia en la sala del tribunal. Ahora se podría decir que esto es terriblemente injusto. Un asesino es puesto en libertad. ¡Qué terrible! Eso es cierto para el caso individual. Pero el objetivo de la justicia no es la justicia en casos individuales, sino ante todo la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es el bien superior. Es una interesante controversia la que se plantea ahí entre el bienestar colectivo y el individual. ¿Cómo por preservar un loable principio como el de la seguridad jurídica se abren espacios para la impunidad? En el fondo, lo que yo veo es una crítica a una profesión que busca los resquicios en las legislaciones que por definición no pueden ser completas, haciendo un parangón con el tema de los contratos incompletos en economía. Y esto lo hacen con el fin de evitar que el peso de la justicia caiga sobre su defendido. De igual forma, proceden pescando errores en los procedimientos que suelen abundar más de lo que uno cree, no solo porque somos humanos, sino porque en ocasiones también se pueden inducir con los incentivos correctos. Creo que es algo que abunda mucho en nuestros países. Un aspecto destacable
es el análisis del comportamiento humano. Von Schirach nos presenta en unas pocas pinceladas una nítida radiografía de las personalidades, las angustias, los temores y, en fin, los resortes ocultos de la psiquis que llevan a personas normales a pasar la línea y convertirse en delincuentes. Pueden ser llevadas a esa decisión por un complejo: maltrato físico o psicológico, sometimiento sexual, comportamientos anormales de la pareja, desesperación, el deseo de quitar un obstáculo, etc. En otra dimensión de la psicología, el autor considera las situaciones conflictivas que se plantean a los abogados o el impacto emocional al saber que su defendido realmente era un criminal experimentado o en potencia. Ese impacto emocional se extiende a todos los actores de un proceso. En un caso de maltrato, por ejemplo, el agresor queda libre por una expresión de sentimiento que manifestó una mujer jurado de conciencia con la situación de que fue víctima la acusadora. El agresor sale libre y mata a la esposa por haberlo acusado. El lector queda con los interrogantes sobre lo que podrían pensar el jurado de conciencia que tuvo su reacción emocional, el defensor que utilizó el argumento de la incompatibilidad entre el sesgo emocional y la imparcialidad en el juicio, y el del juez que encontró válido el argumento. Hay dilemas inquietantes, como el del respeto a la intimidad que permite dejar impune un crimen, o el de la defensa que no puede renunciar porque una juez le amenaza con nombrarla abogado de oficio o acusarla de dejación de sus deberes como abogada, y esto conduce a la liberación de un delincuente de alta peligrosidad. Con el fin de contagiarlos de mi entusiasmo por este autor, resumo uno de los cuentos que más me gustó: El lado equivocado. Es un cuento genial. Narra la ascendente carrera de Schlesinger, un abogado defensor. Él consideraba que estaba del lado bueno, pero en una ocasión ganó el caso de un hombre acusado de maltratar a sus hijos. El hombre, al quedar en libertad, se fue a su casa y metió a su hijo de 2 años en la lavadora y la puso a funcionar. Esto traumatizó a Schlesinger y se volvió un abogado perdedor, medio alcoholizado y enviciado por el juego. Solo le llegaban los casos en que los jueces lo llamaban como defensor de oficio. Lo llaman para defender a una mujer acusada de asesinato, que a todas luces es un caso perdido. Pero él encuentra la forma de generar la duda en el juez, el fiscal y los escabinos. En síntesis, Castigo es un excelente libro que no dudo en recomendar. Hacer cuentos de tan buena calidad sobre un tema que es muy complejo es todo un reto, pero hacerlo con una alta calidad literaria y permitiendo un alto grado de comprensión a quienes no estamos iniciados en el campo del derecho es un trabajo extraordinario. He de suponer que los abogados disfrutarán enormemente de su lectura, pero igual creo que un público más amplio puede disfrutarlo. Así que los invito a conocer y a leer a Ferdinand von Schirach. Así concluimos nuestro encuentro de hoy. Si el video fue de su agrado, no olvide darle like. Los espero para nuestro próximo comentario. Hasta entonces, felices lecturas.